la predicación de hoy. Amén. Venga, denle un aplauso al Señor y ya mismo comenzamos. Amén, amén, amén. Bueno, pues le damos la bienvenida desde el Centro Cristiano El Tabernáculo a la gente que nos están viendo ahora en el Facebook y los que nos van a ver cuando ya se edite en YouTube y los que nos escuchan en la radio. Este aplauso para toda esta gente fuerte, aleluya. ¡Wow! Aquí somos muchas personas, muchas personas, cientos. Es profético, profecía, es profecía. Bueno, gloria a Dios. Vale, yo tengo un mensaje, porque en esta mañana tenemos bautismo, y este mensaje se llama La demanda del reino de los cielos. Wow. Hay una ley en comercio, en marketing, que es la ley de la oferta y la demanda, que es lo que regula los precios de las cosas, ¿vale? Según la oferta y según la demanda. No vamos a hablar de marketing, pero sí vamos a hablar un poquito de la demanda en singular del reino de los cielos. Porque para mí, cuando el reino de Dios se acerca a nosotros, hay algo que demanda para que ese reino entre en nuestra vida y haga aquello que quiere hacer. Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. Después de los 400 años que no hubo profeta, cuando regresaron de Babilonia, pues se organizó el tema en Israel con los sacerdotes, con los fariseos, los saduceos, de una manera un poquito mediocre, porque no se había levantado un verdadero profeta con unción fuerte de parte de Dios durante 400 años que hay desde Malaquías hasta Mateo, desde el último profeta del Antiguo Testamento hasta los días en que apareció este hombre, este gran profeta, un hombre diferente, un hombre que se vestía con piel de camello, un hombre que comía langostas, no langosta de langostino de San Lucas, no, langosta de saltamontes, del campo, langosta, ¿vale? Y comía langosta y miel silvestre. Y en aquellos días vino un profeta con un mensaje y con un rito. ¿Cuál era el rito? El bautismo. Por eso le llamaban a este profeta Juan el Bautista, predicando en el desierto. Este hombre fue el profeta que Dios levantó para instaurar este rito que vamos a celebrar aquí esta mañana, el rito del bautismo. Y a este bautismo le puso un nombre. ¿Por qué le puso ese nombre? Por mandato de aquel que le mandó a bautizar. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Verso número 2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Se ha acercado. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque cuando el reino... ¿Quién es el reino de Dios? ¿Quién es el que venía detrás de Juan? Jesús es el reino de Dios. ¿Por qué Jesús es el reino de Dios? Porque Jesús es el único ser humano. Jesús fue literalmente hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero tampoco nunca dejó de ser hombre en los 33 años que estuvo en la tierra. Jesús era 100% Dios y era 100% hombre. Y como hombre consiguió lo que ningún hombre, ninguna mujer, ni ha conseguido ni conseguirá jamás. Que el reino del Padre reinase 100% en él. Por eso, ver a Jesús, acercarse a Jesús, era acercarse al reino de los cielos. Porque el cielo reinaba en Jesús. Y cuando el reino de Dios se acerca, hay una demanda. El reino de Dios viene con una oferta. Pero el reino de Dios viene también con una demanda. Recuerde, oferta
y demanda. Y el reino de Dios viene con la oferta. ¿Con qué oferta? Con la oferta del perdón total de todos tus pecados. El quitar los pecados de en medio. La Biblia dice que la sangre de Jesús quita el pecado de en medio. ¿Por qué? Porque el pecado es algo feo que se pone en medio entre Dios y los hombres. Y solamente la sangre de Jesús hace que ese pecado se quite de en medio. Y el reino de Dios venía con esa oferta. Regalarte el Señor todos tus pecados. Monique, todos tus pecados. Sean grandes, sean pequeños, sean muchos, sean pocos, sean inmorales, sean morales, sean pecados interiores, pecados exteriores, sean pecados según el mundo feo, sean pecados según el mundo más pasajero. Según Dios todos los pecados son malos. Sea de odio, sea de envidia, sea de racismo, sea de violencia, sea de drogadicción, sea de prostitución, de lo que sea. El reino de los cielos viene con la oferta de perdonarte todos tus pecados. Todos. Y además viene con la oferta de tirarlo a lo profundo del mar. Y no acordarse el Señor jamás. El Señor no se acuerda de tus pecados. Que no se acuerda. Si Él te ha perdonado, se olvida. Él ha decidido no recordarlo. Por supuesto que Él se acuerda, usted me entiende, en el sentido que la Biblia lo dice, que Dios ha decidido no acordarse. Porque Dios no es como nosotros nos cuesta perdonar y más nos cuesta olvidar. Pero a Dios no, Dios perdona y olvida. Y tú le vuelves a recordar, Señor, mira que me acuerdo otra vez lo que hice. Y el Señor dice, no me acuerdo, yo ya te perdoné y yo me olvidé de ese pecado, no me lo recuerden más, hombre, yo ya no me acuerdo. Esa es la oferta del Evangelio, no importa lo que hayas hecho. Imagínate el peor pecado que tú hayas cometido. Pues ese pecado, el Señor viene con la oferta de perdonártelo totalmente. Y para que eso sea legal, porque Dios respeta la legalidad que Él mismo ha establecido. Dios respeta la ley, las leyes del universo. Para que eso sea legal, Jesús cogió ese pecado, lo tomó para Él y ahora Él fue castigado por ese pecado. Por eso no es ilegal perdonar un pecado, porque es legal, porque ese pecado ya fue acusado, juzgado, condenado y ejecutado en la persona de Jesucristo. Por amor a nosotros los pecadores. No puede el diablo. Mira, el diablo es, entre otras cosas, es el acusador. Su trabajo, su profesión es acusar. Por eso no me gusta la gente que se pasa la vida acusando y señalando, porque ese no es el trabajo de un cristiano. El trabajo de un cristiano cuando ve el pecado es interceder. Interceder para que esa persona deje ese pecado. No acusar con desprecio. Eso es lo que hace el diablo, acusar. Pero un pecado que ha sido lavado por la sangre de Jesús no puede ser acusado. El Dios le pega en la boca al diablo si se atreve a acusarme a mí por algo que el Señor me perdonó. Porque no existe ese pecado. Dios lo quitó de en medio y dice, ¿qué quieres más? Jesús lo pagó en la cruz del Calvario, ya está, se acabó. Esa es la oferta del Evangelio. Ahora, ¿cómo se llama este mensaje? La demanda del Evangelio. No olvide, en el marketing está la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta y poca demanda, los precios bajan. Si hay poca oferta y mucha demanda, los precios suben. Porque hay mucha gente peleándose por ese producto. Es la ley de la oferta y la demanda. Bien, pues el Señor, cuando viene a tu vida para perdonar tus pecados, cuando el reino de Dios se acerca a tu vida, viene con esa oferta tan grande y con una demanda. ¿Cuál es la demanda? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la demanda del reino de los cielos, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no te puedes quedar con la oferta.
Esa es una demanda establecida por el reino de Dios. La única. El Señor no le importa cómo haya sido ese pecado. Solamente Él necesita que ese pecado sea arrepentido. Por lo tanto, el bautismo es llamado, en Marcos capítulo 1, versículo 4, es llamado el bautismo, que es lo que vamos a hacer aquí durante esta mañana. ¿Cómo es llamado? Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Por eso yo quiero preguntarle a David y a Natalia, ¿vosotros os habéis arrepentido de vuestros pecados? Amén. Natalia, tú también. Es el requisito, es la demanda y la oferta. La demanda de el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento, ¿cómo se llama? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. ¿Cómo se llama? Bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Entonces, si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón de pecado. Al Señor no le importa si tú has hecho una cosa execrable, si tú has hecho una cosa abominable. Imagínate algo muy feo, muy feo, muy feo que una persona haya hecho. Al Señor no le importa. Si tú te arrepientes, el Señor te perdona. Porque Él pagó en la cruz por eso. Por el pecado más gordo que usted haya cometido, el Señor pagó por ese pecado en la cruz. Y no le importa, Él se olvida y dice, no pasa nada. Pero tienes que arrepentirte. Por eso es que yo quiero hablarle un poquito, voy a ir ligerito, quiero hablarle un poquito sobre el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? ¿Cómo yo puedo arrepentirme de mis pecados? El arrepentimiento, voy a hablar un poquito del arrepentimiento y voy a hablarte también de los 4 ingredientes que tiene un verdadero arrepentimiento. Para que un arrepentimiento sea de verdad, genuino, tiene 4 ingredientes. Pero antes de decirte los 4 ingredientes que tiene que tener un verdadero arrepentimiento, quiero hablarte un poquito del origen del concepto de la palabra arrepentimiento. Hay 2 idiomas que son muy importantes para entender la palabra de Dios. ¿Cuáles son? El griego y el hebreo. Son los 2 idiomas que Dios usó para darnos su palabra. Entonces, la traducción de esos de la Biblia a nuestro idioma, que es el castellano, es una cosa muy compleja, porque son conceptos, ideas, mentalidades que cuando un griego se expresaba, hay ciertas cosas que cuando un griego decía, solamente otro griego sabía realmente lo que estaba expresando. ¿Vale? Lo mismo que nosotros. Hay expresiones andaluzas que si la oye un catalán, no entiende qué ha dicho ese hombre. Entiende lo que ha dicho, pero no capta el mensaje exactamente. ¿Por qué? Porque el lenguaje no lo conoce. El lenguaje es muy importante para comprender el mensaje. Entonces, vamos a estudiar la palabra arrepentimiento en griego. Y vamos a estudiar también la palabra arrepentimiento en hebreo. Y juntando las dos, se ve claramente qué es el arrepentimiento. Por si hay alguien aquí en esta mañana que descubre, muy importante, si usted descubre que hay algo en su vida que usted no se ha arrepentido de verdad, no pasa nada, arrepiéntase. Eso es lo bueno de la gracia y lo bueno de estar en Cristo. Que en Cristo Jesús, cuando el Espíritu del Señor señala un pecado, nunca es para acusarte, siempre es para provocarte a que te arrepientas y sean perdonados tus pecados. Siempre la benignidad del Señor, dice la palabra, nos guía. ¿A qué? Al arrepentimiento. Es Él, la benignidad del Señor, la ternura del Señor, veremos el versículo, nos guía a arrepentirnos. Si hay alguien aquí que descubre que hay algo profundo en tu alma, que está mal, que es un pecado que hay ahí en tu alma, una actitud pecaminosa, algo que tú no has superado y que tú lo practicas y ni siquiera tienes conciencia de lo que estás haciendo, y en esta mañana recibe conciencia de eso,
Tú no te sientas mal. Es simplemente que el Espíritu Santo te está guiando al arrepentimiento. ¿Para qué? Para no tener que acusarte ni juzgarte, sino para perdonarte tus pecados. Porque cuando el Señor venga, o cuando te marches con el Señor, ahí se acabó. No hay opción al arrepentimiento. ¿Me entiendes? Cuando tú salgas del cuerpo porque te has muerto, ahí ya se acabó. Ahí lo primero que tú verás serán varios seres angelicales. Mira, cuando mi padre murió, ya por última no podía abrir los ojos. Te pegó varios días, semanas que no, ya los ojos. Tenía un hombre con mucho vigor, mucho brío, con 94 años y quería vivir. Pero sus ojitos ya no podía abrirlos. Y cuando murió, sus ojos se abrieron de par en par. De par en par, cuando estaba saliendo. Y mis hermanos me decían, mi hermana, ¿por qué hace eso? ¿Por qué ha abierto los ojos así si no podía? Y yo le dije, porque está viendo en ese momento el mundo espiritual. Y está abriendo porque está viendo. Es en un instante donde el mundo espiritual y el mundo físico se unen. Y tú con los ojos naturales estás viendo el mundo espiritual. Y ya se fue. Se fue. Y cuando uno se va, aparecen ángeles, arcángeles que vienen para llevarte a tu morada eterna. Solo hay dos lugares. Un lugar de salvación y un lugar de condenación. Solo dos. No hay 3 lugares, no hay 4 lugares. Y no hay manera de remediarlo. Cuando abras tus ojos al mundo espiritual, que puede ser cualquier momento. Cuando fuimos a enterrar a Encarni, una muchacha que bautizamos, que fuimos hace 3 o 4 días, y íbamos allí a un entierro de una muchacha con 54 años, que la habíamos bautizado nosotros hace 25 años, y de pronto vemos los vecinos de nuestra casa antigua destrozados y llorando en la puerta del tanatorio. Pero llorando muy fuerte. ¿Y qué ha pasado? El yerno, con 40 años, un hombre sano, fuerte, su mujer, sus pequeños. Y la madrugada esa, a las 2 de la mañana, un ictus, y se fue. Y la viuda estaba destrozada, normal. Una mujer con 37 años, que de pronto su vida, ¡pum!, se le funde, se le cambia. ¿Por qué? Porque en cualquier momento usted se puede ir. Créame. Ojalá que duremos todo como mi padre, 94 años. Pero no todo. Algunos se van a los 50, otros a los 60, otros a los 80, X. Pero cuando te vayas, se acabó tu oportunidad. Entonces, si hay alguien aquí que considera que no se ha arrepentido, hágalo. Porque si cumples la demanda, te caen todas las ofertas. Tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y el Señor te perdona y te vas con Él, pase lo que pase. Ahora sí, ya pase lo que pase, los ángeles que veas dirán, bienvenido, no te asustes, estamos aquí para llevarte. El Padre te espera. Todos los salvos te esperan y eres recibido con honores en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor te da todas las ofertas del Evangelio con la demanda arrepentido. Entonces, en el griego, el concepto arrepentimiento es metanoia. Metanoia. Son 2 palabras, es una palabra compuesta. Meta significa media vuelta. Un giro. Esto es una meta en el griego. Un giro. Un giro de 180 grados. Esto sería un giro de 90 grados. Esto sería un giro de 45 grados. Esto sería un giro de 180 grados. Media vuelta. Entonces, meta para un griego es media vuelta. Y noia, ¿cuánto ha escuchado aquí la palabra? Este tiene paranoia. ¿Habéis escuchado? Noia es mentalidad, mente. Entonces, el arrepentimiento para un griego es una meta noia. Es media vuelta
en la manera de pensar. Que tú piensas que pegarte una buena borrachera un viernes o un sábado por la noche, eso es muy guay. Pero si hay una metanoia, entonces estás diciendo, la borrachera es mala, porque te hace hacer cosas que no están bien. ¿Y por qué te vas a reventar el hígado? ¿Y por qué vas a acabar con tu salud? Y te van a pasar cosas feas. Entonces, uno mentalmente gira. ¿Me entendéis? El adulterio es muy bueno antes de que ocurra la metanoia. En vez de una mujer, 3. Y la mujer dice, en vez de un marido, 4. Pero si hay un cambio de mentalidad, significa no, marido de una sola mujer. Ese es el arrepentimiento, no. Es un cambio en la mentalidad. La mujer hay que darle caña fuerte, pegarle para que se... Cuando ocurre la metanoia dicen, no. ¿Quién ha golpeado jamás su propia carne? Hónrala como a vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Porque hay una metanoia, un giro en tu manera de pensar. Entonces, si eso es de verdad, aunque el giro está en la mente, baja, ¿a dónde? A nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la mente y el corazón están alineados. La mente, el corazón y la voluntad son 3 partes del alma que están conectadas. Y lo que acepta en tu mente baja a tus emociones. ¿Me entiendes? Y cuando tu mente y tus emociones están alineadas, baja a tu comportamiento. Por eso es tan importante cambiar en la manera de pensar. Porque si cambias la manera de pensar, ese cambio llega a tu manera de sentir. Wow. Por eso cuando una persona se convierte, empieza a cambiar su mente y si lo hace de verdad, cambia su manera de sentir. Qué raro, ya no siento lo mismo al fumar. Qué raro, me siento culpable. Qué raro, he dicho una mentira que yo no le daba importancia y ahora le doy importancia, me siento mal. Mi emoción me dice que no está bien la mentira. Cuando antes de convertirme me reía, jaja, lo he engañado. ¿Por qué? Porque al cambiar tu mentalidad, cambia tu emoción. Y al cambiar tu mentalidad y cambiar tu emoción, empiezas a cambiar tu comportamiento. Esa es la transformación. Por eso Dios busca el arrepentimiento, porque Él ha provisto para sus hijos todo lo necesario para que cambien. Es un regalo, es otra oferta del Evangelio. Que el Señor no solo nos perdona, sino que nos ha capacitado para cambiar. No hay problema, Él te ha capacitado para el cambio y te ha dado todo lo que tú necesites para que puedas ser transformado o transformada en un hijo o una hija de Dios, con el tiempo y poco a poco. Pero todo eso comienza si tú haces una metanoia. Si tú aceptas el cambio. Por ejemplo, si yo no acepto que mentir es malo, cuando mienta no me voy a sentir mal. Y no voy a dejar de mentir nunca. Pero si yo acepto que mentir no es bueno, entonces cuando se me escape una mentira, me voy a sentir culpable. Y me voy a sentir mal. Y no me quiero sentir mal. Y entonces voy a intentar mañana que no se me escape una mentira. Por eso cuando uno no quiere cambiar y empieza a sentirse mal, se habla a sí mismo. Argumenta con él mismo. Porque esto controla todo. Los griegos que decían, mente sana, cuerpo sano. Lo que pasa es que lo decían al revés, corpore sano, mente sana. Porque ellos sabían que si tu mente es sana, tu cuerpo es sano. Si tu mente está podrida,
todo tu ser estará podrido. Entonces, el Señor pide un arrepentimiento profundo, que empieza en la mente, baja las emociones y termina en el cuerpo. Y en tu comportamiento. Ahora, en el hebreo, escucha esto, en el hebreo la palabra es Teshuvah, con V, Teshuvah, que significa lo mismo, pero conlleva una cosita más, que los griegos, claro, no conocían al verdadero Dios, al Elohim. Por eso no sabía realmente la profundidad del arrepentimiento. Porque cuando un hebreo decía Teshuvah, estaba diciendo lo mismo que el griego, pero el Teshuvah añade acercándote a Dios. Entonces, el arrepentimiento, según un hebreo, es dar media vuelta en lo que te aleja de Dios para comenzar a acercarte a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pecado te aleja de Dios. Es automático. Usted empieza a pecar, siendo cristiano, y empieza a alejarte de Dios. No hay otra forma. A uno que le gustaría seguir pecando en lo que a ti te gusta, pero seguir disfrutando de la amistad con Dios. Eso es imposible. El pecado en sí mismo te aleja de Dios. Claro, tiene todo el sentido el Teshuvah, porque si yo me arrepiento, a ver, yo estoy dando la cara a ese pecado. Si yo me arrepiento, mi pecado está aquí, pero cuando me arrepiento, ¿dónde está mi pecado? En mi espalda. Pero cuando peco, ¿quién hay a mi espalda? Dios. Si me arrepiento, ¿quién hay a mi espalda? Y entonces me acerco a Dios. Ese es el Teshuvah hebreo. Arrepentirse es darle, mira, una manera muy sencilla de entender lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado y acercarte a Dios. Aleluya. Ese es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, como hemos dicho, vamos, que tengo media hora, llevamos media horita, pero quiero hablarte de los 4 ingredientes que forman un verdadero arrepentimiento. Porque usted tiene que, para poder arrepentirse, interactuar con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está peleando la buena batalla. Mira, cuando una persona peca, cuando un cristiano peca, cuando una persona peca en el mundo, simplemente está en pecado y a esa persona hay que amarla, no condenarla, no acusarla, hablarle de Cristo y decirle que Jesús te quiere perdonar y ya está, ¿vale? Pero cuando un cristiano peca, el mundo espiritual empieza a moverse en tu entorno, en tu hábitat, en tu mentalidad, en tu pequeño cielo, en tu pequeña parcela. Y hay 2 clases de espíritus que se mueven cuando tú pecas. Uno, los espíritus inmundos. Y otro, el Espíritu del Señor. Y los espíritus inmundos se mueven en ti, ¿sabes para qué? Para que tú escondas tu pecado y los guardes en tu alma. Y no te sientas mal y sigas pecando, y sigas pecando. El Espíritu Santo se mueve para que tú reconozcas tu pecado. ¡Wow! Y no solo para que lo reconozcas, para que lo confieses. Porque estos son los 2 primeros ingredientes de un verdadero arrepentimiento. Ingrediente número 1, reconocimiento. Si tú no reconoces que lo que has hecho está mal, no te va a arrepentir. Y sin arrepentimiento no hay. Escuche esto, que es una verdad bíblica. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y para un verdadero arrepentimiento hay 4 ingredientes. Número 1, reconocer lo que has hecho. Número 2, confesar lo que has hecho.
Número 3, caer bajo la tristeza del Espíritu Santo, no bajo la tristeza según el mundo. Porque hay bíblicamente dos clases de tristeza. Una según el mundo. Esa no vale para nada. Esa tristeza produce depresión. No tenemos que estar en esa tristeza. Pero hay otra tristeza cuando pecamos, que esa te la pone el Señor. Para que estés triste, para que pidas perdón y para que Él te pueda perdonar y vuelva al gozo y no lo hagas más. Amén. Y el cuarto ingrediente, ¿sabe cuál es? Fruto digno. Porque siempre que te arrepientes, algo tienes que hacer. Además de reconocer, confesar, ponerte triste, porque es bueno ponerse triste por haber pecado. Un poquito, para hasta que el Señor te perdone. Siempre hay un fruto. Algo se puede hacer. Siempre hay un fruto digno de arrepentimiento. Por ejemplo, si tú reconoces que le guardas rencor a fulanita, lo reconoce, lo confiesa y deja que el Espíritu Santo te dé convicción de pecado, si eso es de verdad, buscará algo que hacer. Algo que hacer para que ese arrepentimiento dé un fruto. A lo mejor simplemente ponerte de rodillas y empezar a orar por esa persona. Eso es un fruto. O a lo mejor es desear verla para en esta ocasión decirle hola con buena cara. Porque lleva 20 años diciéndose hola, pero vaya hola. Vaya hola. Que en una ola como esa se hundió el Titanic. Entonces a lo mejor tú quieres ver a fulanita, porque ahora sí le voy a poner buena cara. Y ella va a decir, qué raro, qué bien me ha saludado. Porque es un fruto digno de arrepentimiento. Algo tienes que hacer. Mira, te voy a dar las citas bíblicas y ya vamos a ir concluyendo para poder bautizar a los hermanos. Pero mira, Salmo 51, recuerda. Vamos a repetirlo, ¿vale? Vamos a memorizar un poquito. 4 ingredientes del arrepentimiento. Número 1, dígalo fuerte. Número 1, número 2, no al pastor, no al cura, no, a tu Dios. Confiésaselo a Él. ¿Y por qué quiere el Señor eso? No lo sé, pero Él quiere escucharte. Decir, Señor, me he pasado. Y si Él quiere escucharlo, Él no es un, como se dice, masoquismo o sadismo. Sadismo, creo que disfrutar con el daño de otro. No, nuestro Dios no es ni sádico ni masoquista. Si Él quiere que lo hagamos es porque eso es bueno y saludable para nosotros. Si no, Él no querría la confesión. Pero la confesión es terapéutica. Sana. Claro, pero no se puede confesar sin antes haber reconocido. Reconocimiento. Segundo, confesión. Tercero, tristeza según el Espíritu Santo. No la otra tristeza, la que produce depresión, no. Que esa te lleva a cosas feas. La tristeza según Dios, que esa dura muy poquito. Y Él lo que quiere es convencerte de pecado y que tú te sientas triste por lo que has hecho, porque eso te va a llevar a intentar no hacerlo más. Y cuarto, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Lo decimos por última vez? No. Reconocimiento. Segundo, confesión. Tercero, tristeza según el Espíritu Santo. Y cuarto, frutos dignos de arrepentimiento. Base bíblica para esto, rápidamente. Aquí está, muy bien, te felicito. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, no me lo vaya a pasar, borra mis rebeliones. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo el rey David, que era un gran hombre de Dios. De hecho, cuando yo llegue al cielo, me quiero entrevistar con él. Le voy a pedir permiso al Señor para hablar un ratito con David, porque yo soy un apasionado de la biografía de David. Y esto lo dice David cuando se pasó. Era un gran hombre de Dios. Se pasó. Se pasó bien pasado.
se quedó con la mujer de un hombre que estaba en la guerra usando su autoridad de rey. Eso se llama prevaricación, que significa tomar decisiones injustas a sabiendas. Él hizo prevaricación, abuso de autoridad, etcétera, etcétera. La mandó llamar para dormir con ella. Le quitó a uno de los valientes de su ejército, a su mujer, mientras que ese hombre estaba en la guerra peleando por él. La vio, la deseó, la codició, la llamó y durmió con ella. Y para tapar su pecado, lo mandó llamar, lo emborrachó, le dio un permiso especial para que durmiera con la mujer, para que se diga, se ha quedado embarazada del marido, claro, que vino, le dio un permiso en general y la ha dejado embarazada. No. Lo hizo David para tapar su pecado, pero el hombre no quiso dormir con ella. ¿Por qué? Porque era un hombre que quería estar en la guerra hasta que la guerra terminara, porque amaba a David y amaba a su nación. Y entonces, ¿qué hizo David? ¿No quiere? Pues entonces a la guerra otra vez y le dijo al general Joab, ponlo en lo más recio de la batalla. Y cuando venga el enemigo, dile a los otros que lo dejen solo, para que muera, como un perro. Y ahora yo ya me quedo con su viuda. Horrible, ¿no? Se pasó. Bien que se pasó. Y ahora comenzó ¿a qué? A tapar su pecado. Aquí nadie se ha enterado, me caso con ella y el niño va a nacer y a lo mejor nace como es natural 7 meses después de la boda y yo digo que 7 vecinos y ya está, y ya está. Y nadie se entera de lo que yo he hecho. Quiso tapar su pecado. Pero ¿sabe qué empezó a experimentar? ¡Wow! Esto es para alguien esta mañana, acabo de sentirlo en mi espíritu. Cuando tú pecas y has hecho algo horrible y no lo quieres reconocer, no lo quieres confesar, se pudre en tus entrañas y te hace un daño muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Porque tu pecado, aunque pase 1.000.000 de años, si no lo confiesas, está vivo, está activo, te está corrompiendo y te está corrompiendo tus entrañas. Y eso es lo que empezó a experimentar David, hasta que no pudo más. Y Dios le mandó el profeta. Y entonces él escribe estas palabras. Cuando él empieza a arrepentirse. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Verso 2. Porque yo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 3, ahora sí. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora sí, David. Ahora, por feo que fue su pecado, el Padre lo perdonó. Porque el Padre es perdonador. El Padre es perdonador. Pagó consecuencias, sí. Pero el Padre lo perdonó totalmente. Porque Él reconoció sus pecados. Sácame el otro texto, el que habla de la confesión, que está en Marcos capítulo 1, verso 5. Y salían a él, a Juan el Bautista, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, ¿cómo? Confesando sus pecados. Es muy importante, Natalia, David, es muy importante haber confesado antes de bajar a las aguas vuestros pecados delante de Dios. Confesando sus pecados. Dios busca nuestra confesión siempre. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hicieron ellos? Lo que hacemos todos cuando pecamos. ¿Qué hacemos? Nos escondemos. ¿Por qué? Porque no queremos venir a la luz, ni queremos acercarnos a Dios, ni queremos acercarnos a la iglesia, ni queremos acercarnos al pastor. Así somos todos. Y nos buscamos un bosque para ocultarnos de Dios. Nuestro Dios toma la iniciativa siempre. Y Él baja para buscarnos. Y empezó a buscar a Adán y a Eva. ¿Sabía Dios bien dónde estaban? Pero empezó a hablarle. Imagínense, dice la Biblia que la voz de Dios
bajaba todas las tardes a hablar con Adán y Eva, a la tarde del día, al aire del día, todas las tardes. La voz de Dios. ¿Quién es la voz de Dios? No, los tres son uno, pero ¿quién es el verbo de Dios? Jesús. Pues preencarnadamente, en la preencarnación de Jesús, Jesús bajaba para hablar con Adán y Eva. ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado el día? ¿Habéis descubierto ya los animales, los ríos? Veo que le habéis puesto nombre al león, a la jirafa, a la tortuga. ¡Wow! Mira, Señor, voy a poner aquí un puentecito para que Eva cruce el río. Me parece bien. Todo muy bien. Una tarde bajó la voz de Dios, porque se encontraban todas las tardes. Dice la palabra, que la voz de Dios descendía al aire del día, al caer la tarde, y hablaba con el hombre. Y una tarde vino, y estos dos no estaban. Y empezó a hablarle. Adán, Eva, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Adán, Eva. ¿Dónde estaba? Escondido. ¿Con qué? Para camuflarse. Y la voz de Dios lo buscaba. Y por fin para que ellos lo entendiesen, por fin lo descubrió, que ya Dios sabía perfectamente. Y cuando ellos vieron, Él le dijo, ¿qué pasa? Ah, aquí estoy. Aquí estoy con el camuflaje. Y Dios le tiene que decir, porque ellos no soltaban prenda. Porque nos cuesta, hermano. Todos los aquí presentes, todos, hemos salido de ese hombre y de esa mujer, indirectamente. Todos. Gitanos, payos, suizos, alemanes, todos. Aunque nos vemos muy diferentes, todos hemos salido de allí. Y todos portamos el mismo ADN. Y todos hacemos lo mismo. Hacemos algo mal, nos escondemos, nos camuflamos y no queremos soltar prenda. Y le dice Dios, a ver Adán, que es que tú estás hoy muy raro. Que te veo muy raro. A ver, no por nada, no por nada. Pero no te enfades conmigo, Adán. Pero habrás comido del árbol que yo te mandé. No comerás de él. Por casualidad no habrás comido. ¿Sabía Dios? ¿Qué quería Dios? Confesión. Confesión. Sé valiente. Confiésalo. Es terapéutico. Ya está. Yo cuando discuto con Lidia porque he hecho algo mal y ella me da caña, me pongo tenso, me pongo más, hasta que le digo, sí, que lleva razón. Cuando digo eso, entro en paz. Es que es así. Confesión. Pero no queremos. Nos cuesta. Porque queremos esconder nuestro pecado. ¿Y qué dice la palabra? Que el que tapa su pecado, escucha, que esto es para alguien aquí esta mañana. Espíritu Santo me da. Si hay un pecado en tu vida que tú no has confesado porque te da vergüenza, te da miedo. Te da miedo. Porque ¿qué le dijo a Adán? Ay, Señor, es que oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿tienes miedo de mí? Y entonces cuando le hace la pregunta, ¿no habrás comido? Porque yo nunca te he dado miedo. Ahora te da miedo de mí. Yo no soy un Dios que da miedo. Yo no soy el coco. ¿Por qué? Porque te da miedo confesar tu pecado. No temas. Si Él quiere que lo confiese para perdonarte. Y te digo una cosa, aunque hay que confesarle a Dios, a veces Dios mismo te ayuda y te dice, confiésaselo a tu marido. O confiésaselo al pastor. No siempre, pero a veces el Espíritu Santo confiésalo o confiésaselo a tu amiga. Porque necesita, además de confesármelo a mí, necesita confesárselo también a un ser humano. Hay muchos ejemplos bíblicos. No es doctrina, ni es necesario, pero a veces es terapéutico. Y ya verás lo que se te quita de encima. Kilos
depresión. Confesión de pecado. Lo tercero es tristeza. Ponme el versículo de la tristeza. Mira lo que dice la palabra. Para que vea que tiene todo su base bíblica, ¿vale? La tristeza. Segunda de Corintios 7:10. Vamos, que lo he visto más rápido, Matías. Porque la tristeza, que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Pasen la coma, pero la tristeza, según el mundo, produce muerte. Son dos cosas diferentes. La tristeza sin Dios produce muerte y no vale para nada. ¿Para qué? ¿Para coger una depresión? No. Pero la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Es bueno. Es bueno que llores si has pecado. Es bueno que te sientas mal si has pecado. Porque cuando lo hagas, vas a notar el perdón. Y vas a salir de allí, vamos, no digo levitando, porque eso no es real, la levitación, pero como si levitara, como si flotara. Porque todo esto, el perdón, produce un alivio tremendo en el alma. Y luego, dile al Señor qué clase de fruto digno de arrepentimiento. Porque siempre algo se puede hacer. Y el Señor te va a poner qué fruto digno de arrepentimiento vas a hacer. Mira, vamos a leer un versículo más. Romanos capítulo 2, versos 4 y 5. Mira lo que dice. Dice, o menospreciáis. Mira qué texto más bonito. Mira qué texto más bonito. O menospreciáis que las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ese mal que siente, esa tristeza, es la benignidad de Dios. Es el amor de Dios. Porque ¿sabe qué? Pásame el 5. Mira qué fuerte es esto. Porque si no lo hacemos, Dios ha provisto en la cruz del Calvario el pago legal para perdonarte todos tus pecados y que no tengas que pasar. ¿Por qué? Por el juicio. Escuche, tu pecado tiene dos opciones. O te arrepientes y son perdonados, o eres juzgado. No hay más. Y es la benignidad de Jesús que te aprieta para que te arrepientas, porque Él está deseando perdonarte, porque no quiere que el día que te mueras y no te has arrepentido, vayas a juicio. Dios no va a pasar por alto el pecado, excepto los pecados que han sido perdonados y limpiados por la sangre del Cordero, porque el pecador se ha arrepentido. Ese pecado no cuenta, no existe, no vale. Pero si yo rehúso arrepentirme, un día me presentaré delante del juicio del gran trono blanco. Porque dice el 4, la benignidad te guía al arrepentimiento. No lo después. Ponme el 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, wow, ira para el día de la ira y de la revelación, wow, qué fuerte, del justo juicio de Dios. Dios te ofrece el perdón y te guía al arrepentimiento. Pero si no lo hace, Dios es el juez justo. Y yo no quiero ser juzgado. Yo no quiero. Uy, ¿qué va, qué va? Si un hombre es juzgado, cae fulminado. Por bien que se porte, delante de Dios, es hinchazón y podrida llaga. Yo no quiero que Dios me juzgue. Yo quiero que Dios me perdone. Y la sangre de Jesús, previo arrepentimiento, ha provisto del perdón de todos tus pecados. ¿Y sabe qué? Tengo dos ejemplos, tengo ahí los textos, pero ya vamos a terminar. Mira,
¿Qué hizo Dios con Jonás? Esto también para alguien esta mañana aquí. Esto también. Mira, Jonás cayó en un pecado. ¿Qué pecado? Falta de misericordia con Nínive. Y Dios le dijo, ve a Nínive y pregona contra ella, que se van a arrepentir y yo los voy a perdonar. Y él dice, que yo vaya, que se quemen ahí los inconversos, esos, los gentiles, esos, los ninivitas, porque eran malos. Yo que voy ahí, para que yo te conozco, que tú eres un Dios misericordioso. Todo esto está en Jonás 4. Yo te conozco. Y yo sé que como yo vaya y les predique, se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. Y el juicio que tiene que caer sobre ellos no va a llegar. Y yo quiero que sean condenados. Los ninivitas. Cayó en ese pecado. Y entonces, ¿qué hizo? Le dio la espalda a Dios y huyó. ¿A dónde huyó? Mira, Israel está allí. Si yo estoy mirando el Mediterráneo. Y Tarsis está allí. Tarsis es mi tierra. Cádiz lo fundaron los fenicios. Cádiz, Sevilla y Huelva. Y la ciudad primera, que le llamaban Tarsis, era Cádiz, que es trimilenaria. Es la ciudad que todavía está activa, más antigua de Europa. Cádiz. Y él se fue de Israel. Dice, ¿qué dice? Yo me voy para Cádiz. ¿Para el carnaval de Cádiz? No, eso no es eso. El carnaval vino después. Para la tacita de plata se fue. ¿Para qué? Por olvidarse. ¿Y sabe qué hizo Dios? Fue a por él. Fue a por él. Digo yo, ¿tendría Dios más profetas? Ah, sí. ¿Le faltarán a Dios profetas? Pues ya está, si no quiere yo cojo a otro. O a otra. Pero Dios fue por él. ¿Sabe por qué fue? Porque lo amaba. Y dice, vale. Está ahí en medio de... Déjalo ahí. Al medio del Mediterráneo. En el barco. Deseando llegar a la tacita de plata. A Cádiz. A Romerijo, a mi pueblo. No. Ya. Y Dios dice, huracán, sopla fuerte, más fuerte. Y el barco se hundía. Y él durmiendo. El capitán lo llama. ¿Qué pasa? Estamos todo el mundo rogando a Dios, a nuestros dioses, y tú ahí tranquilo. ¿Qué ha pasado? Mira, ven, sube. Subió y vio lo que había. Ora a tu Dios. Dice, ¿qué ora mi Dios? Hace tiempo que le di la espalda. Tirarme al mar. Tirarme. Todo esto se calmará, porque esto viene buscándome a mí. Era profeta, sabía bien lo que estaba pasando. ¿Y sabe qué? Lo tiraron. Y Dios dijo, ¿no te arrepientes todavía? Bueno. No hay ballena en el Mediterráneo, pero otro pez apareció. ¿Tú te imaginas el Mediterráneo? A mitad del mar Mediterráneo solo, con esas olas, ves que el barco se va y tú dices, ya me muero. Y aparece un monstruo con un pedazo de boca y se lo traga. ¿Tú sabes lo que ese hombre sintió? ¿Sabe que a veces hay cosas que nos tragan y nos engullen y reprendemos al diablo y no es el diablo? ¿Sabe que es Dios que dice, a ver si así te arrepientes, hijo mío? Porque ¿eso es castigo? No, eso es amor. Porque si Dios no hace eso, iba a decir otra broma, no pasa nada. Llega a Cádiz y se hace socio del Cádiz. Es que me sale la vena de Cádiz. Si Dios no hace eso, ese hombre se muere en Cádiz, lejos de Dios, y se va para siempre al infierno. Y Dios lo amaba. Y le dijo, bueno, te vas a estar 3 días ahí en el vientre del pez. Que nadie lo moleste. Y dice la Biblia que al tercer día Jonás buscó a su Dios. Amén. Aleluya.
Oró a su Dios. Wow. 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 Oró a su Dios. Confesó a su Dios. Dio frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y sabe qué hizo el pez? Yo no he visto nunca un pez correr tanto para la orilla. Corrió como nada. Y cuando llegó a tierra, ¿qué hizo? Y cuando abrió la boca, ¿qué sintió aquí? Un vómito. Y vomitó a Jonás en tierra. Aleluya. Y él dijo, ¿dónde estoy? Pues mira, si estoy al lado de Nínive. Pregonó contra ella. Y se convirtieron 120.000 personas. ¡Wow! Vaya evangelista que estaba hecho. Todo el pueblo. Y el rey se convirtió. Vamos a ayunar. Los perros que ayunen. Los gatos que ayunen. Así dice la Biblia. Los pajarillos que ayunen. No le vamos a dar de comer a nadie. 3 días. Y Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque Dios, su benignidad, te busca y te llama al arrepentimiento. Que Dios te bendiga. Hay un fuerte aplauso para nuestros amigos de la radio, del Facebook y del YouTube.